El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos verbos muy importantes que hoy nos trae el Evangelio para explicarnos cuál es la tarea del Espíritu Santo o de las tantas tareas que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, Jesús nos dice que cuando venga Él tendrá a cargo enseñarnos y recordarnos. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña el camino hacia Dios, nos enseña el camino hacia la salvación, nos conduce a la verdad completa, como también lo dirá el Señor en otro pasaje del Evangelio. ¿Qué nos recordará el Espíritu Santo? Todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo lo que Jesús nos ha dicho. Por eso es propio del Espíritu Santo recordarnos el llamado tan fuerte que nosotros tenemos de ser fieles a los mandamientos de Dios, de ser fieles a todas las enseñanzas de Jesús, acogidas y transmitidas por los apóstoles y a lo largo de estos más de 2000 años por la Iglesia. Ahí está la tarea grande del Espíritu Santo en estos tiempos, enseñarnos y recordarnos. Por eso el auténtico y verdadero Maestro, que no se equivoca y que nos va a decir siempre la verdad y que nos va a conducir siempre a la verdad y que nos va a llenar de luz ante tanta confusión, es el Espíritu Santo. No hay otro Maestro, ni puede haber en esta tierra ni va a existir alguien que pueda suplantar la enseñanza del Espíritu Santo o suplantar esta tarea de ser Maestro. También nos dice el Señor que el Espíritu Santo es abogado, es defensor. Por lo tanto, tampoco en esta tierra vamos a encontrar ningún defensor más eficaz que el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en el Evangelio, cuando tengan que rendir su juicio ante los tribunales y ante los jueces, no se preocupen qué van a decir o de qué manera se van a defender, porque será el Espíritu Santo quien en esos momentos les inspire la defensa que deben hacer. Y seguiríamos aquí recordando una cantidad de promesas que el Señor nos hace en el Evangelio acerca del Espíritu Santo y nos vamos dando cuenta qué tan necesaria es la intervención del Espíritu Santo en estos momentos que vive la humanidad, en estos momentos que vive la Iglesia. Hoy cuando sabemos qué es lo correcto, qué es lo bueno, cuando queremos saber qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que nos perfecciona, cuáles son las verdaderas decisiones que nosotros debemos tomar para no equivocarnos.
a quién recurrir, a quién escuchar, a quién buscar, sino al Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Y por eso dirá San Pablo en la carta a los Romanos que el Espíritu que nosotros recibimos nos conduce hacia la santidad. No nos devuelve a la vida de pecado ni nos conduce al pecado, porque entonces ahí no está actuando el Espíritu Santo. Ahí está actuando el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Ahí está actuando otro tipo de maestro que a lo mejor también quiere instruirnos y enseñarnos. El Espíritu Santo siempre nos va a conducir hacia el Señor, nos va a conducir hacia la verdad. Pero para que el Espíritu Santo pueda obrar eficazmente en la vida de cada uno de nosotros y se garantice esa dirección plena y total del Espíritu Santo en nuestra vida, es necesario que nosotros nos apartemos de todo lo que no le gusta al Espíritu Santo. Es necesario apartarnos del pecado. Donde hay pecado, allí no puede actuar el Espíritu Santo. Es que son incompatibles. Es la gracia misma de Dios, es la pureza, la limpieza total. Solo hay espacio para uno. Para el Espíritu Santo, en donde se manifiesta la Trinidad y quiere morar en nosotros, o espacio para el mundo y el espíritu del mundo, en donde está el mal. Entonces, para que se garantice la acción y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, es necesario abandonar el pecado. Es necesario alejarnos del mundo. Es necesario alejarnos de todos los ambientes que no conducen hacia Dios, que no nos llevan hacia Cristo, que no nos ofrecen como esperanza orientadora la verdad de la palabra del Señor. Este tiempo que vive la historia humana es un tiempo muy particular, porque a medida de que va pasando el tiempo, cada vez nos vamos sintiendo como más oprimidos por una cantidad de solicitaciones, de propuestas, o por una oferta de caminos que se nos vuelve más confuso la orientación, se nos vuelve más confusa la orientación a la verdad. Hoy no aparecen menos propuestas que antes, hoy aparecen más propuestas que antes. Y nuestra tarea está en identificar si estas propuestas vienen del Señor, si estas son ofertas que nos conducen hacia la santidad, si estas son ofertas que nos conducen hacia la vida de perfección, nos conducen al amor, nos conducen a la vida de gracia, nos conducen hacia la salvación. Porque a lo mejor muchas de estas ofertas que vienen disfrazadas de bien no tienen nada que ver con el espíritu de la verdad, no tienen nada que ver con Cristo. Miren, por ejemplo, en estos últimos años, los ambientes políticos que ha vivido la humanidad cada vez resultan más confusos para los ciudadanos, no solamente en nuestro país. Colombia lo está viviendo ahorita, digamos que de manera, entre comillas, retrasada, pero ya otros países han pasado por lo que nosotros estamos viviendo y han visto el fruto de unas decisiones que no se han tomado según los criterios de Dios, según los criterios del Espíritu Santo, según los criterios de la verdad. Y siempre que tomamos decisiones equivocadas, tenemos que prepararnos para las consecuencias futuras que van a ser negativas. Cuando tomamos decisiones acertadas, llevadas por el Maestro interior que es el Espíritu Santo, decisiones propuestas por el Señor, pues también el futuro sabemos que va a ser un futuro beneficioso, lleno de bien, lleno de vida, lleno de alegría, lleno de paz. Las decisiones que nosotros tomemos en este presente tienen repercusiones. Y así cada vez el camino se nos está volviendo más estrecho el camino hacia Cristo, pero se nos está volviendo más ancho el camino hacia la perdición. Hoy hay más ofertas para la perdición que para la salvación, porque las vías que nos ofrece el Espíritu Santo son vías que tienden a ser muy estrechas en este mundo, pero que tienden a desembocar
en una amplitud muy grande en la vida eterna, en la vida de Dios. Hoy, por ejemplo, y a mí en cierto sentido, aunque uno resulta muy impresionado de lo que está pasando, en el cierto sentido me da paz lo que está pasando hoy en nuestro país en torno a las elecciones políticas. Sí, que uno termina desilusionándose, que uno termina como deslumbrado de ver hasta qué punto podemos llegar incluso los cristianos de negociar los valores morales, la verdad del Espíritu Santo, lo que recuerda el Espíritu Santo, lo que enseña el Espíritu Santo, por un plato de lentejas. Hoy en la mañana, después de saberlo, porque lo sabía y lo he sabido, después de saberlo quise volver a recordarlo, estaba en el Santísimo y me fue a repasar los criterios morales que ha tenido la Iglesia frente a las decisiones ante las cuales nos debemos enfrentar nosotros los cristianos, y dije, no era invento, es verdad. Hoy, por ejemplo, es que ayer, es impresionante lo que estamos viviendo, me llegó al WhatsApp, me llega a mí como sacerdote, y yo digo, ¿cómo me llegan estas cosas tan falsas, tan mentirosas, tan horrendas? ¿Cómo puede estar el mundo, alguien que es evangelizando, y entonces ahorita nos las estamos jugando entre dos males y hay que optar por el mal menor según el criterio de la Iglesia? Y yo digo, esto es falso, esto es mentira, esta no es la postura de la Iglesia, y los católicos se están atreviendo a utilizar y instrumentalizar el nombre de la Iglesia para llevarnos al pecado y para llevarnos al mal. Eso no viene del Espíritu Santo, eso no viene de Dios. Un cristiano que ama a Cristo, que se está dejando llevar por el Espíritu Santo, que verdaderamente se está dejando mover por la gracia del Espíritu Santo, no tiene que decidir entre dos males, ninguno de los dos. El cristiano elige entre dos bienes, elige el mejor, porque es lo que más lo perfecciona. Jamás la Iglesia, jamás en 20 siglos de historia, jamás la Iglesia lo ha hecho. Y jamás la Iglesia nos ha mandado a optar entre dos males, porque no es lo que la Iglesia predica, no es lo que la Iglesia enseña, eso no es propio de la Iglesia. Hoy volví a revisarlo, así rápidamente, y digo, ¿cómo podemos estar tan ciegos? Tan ciegos que la gente hasta lo que hace es mandar eso, y Dios les va a pedir cuentas de eso. Porque alguien que conduzca a otra persona débil al error, también le tendrá que dar cuentas a Dios por conducirla al error. Tendrá que darle cuentas a Dios. Es como los padres que tienen la tarea de aconsejar, acompañar y procurar que los hijos siempre marchen por el camino del bien. Un padre que instruya, una madre que instruya mal a su hijo, pues Dios les va a pedir cuentas de eso. Dios les va a pedir. De ahí que los padres tienen una responsabilidad y se esmeran tanto en cuidar a sus hijos. Pero hoy es el colmo, yo ni le quise responder nada a esa persona, y dije, ni voy a responder nada. Bueno, porque tampoco tengo ninguna autoridad espiritual sobre esa persona. Seguramente son de estos que andan escuchando, lo primero que escuchen lo mandan instintivamente, de manera vehemente, sin darse cuenta qué es lo que enseña la Iglesia. Pero lo más delicado hoy es que líderes católicos están haciendo esto, confundiendo a la gente. ¿Cómo es posible que estemos llegando hasta allá? ¿Por qué? Porque nos da miedo perderlo todo por la verdad. Porque nos da miedo que nos confisquen los bienes materiales. Los mártires no le tuvieron miedo a nada de eso. A nada. Los santos no le tuvieron miedo. Al contrario, los santos voluntariamente renunciaron a todo eso por amor a Cristo. ¿A qué Señor estamos escogiendo hoy? Es verdad que ya estamos en tiempos muy tremendos de prueba para la humanidad y para la Iglesia. Y a lo mejor los cristianos esperábamos que la prueba para la Iglesia iba a ser de otra manera.
Menos mal el catecismo nos lo advierte, que la prueba va a ser en torno a la fe y a la verdad. La prueba final que vivimos los católicos hoy es en torno a los principios de fe, a los principios morales, es en torno a la verdad. Por eso nosotros no podemos negociarlo, porque si nosotros negociamos la verdad, nos perdemos la gracia del Espíritu Santo. Nos perdemos la gracia del Señor y así Dios no nos podrá respaldar. Si lo acogemos a Él y optamos por Dios, Dios se responsabilizará de nosotros y Dios nos favorecerá y Dios nos recompensará. Pero si no lo elegimos, Dios no podrá hacer nada. Aunque quisiera, lo quiere, pero como tenemos la libertad, soy yo el que elijo si lo dejo intervenir en mi vida o no lo dejo intervenir en mi vida. Por eso nosotros tenemos que procurar que nuestra vida sea fiel ante el Señor. Estamos tan solo a unos cuantos días de las elecciones presidenciales. No cometamos un error. No cometamos un error. Optemos por el Señor. Optemos por la verdad. Uno no puede votar por candidatos y partidos que van en contra de la vida, que están a favor del aborto. Así digan que no lo van a promover, pero que están a favor del aborto. Ya a uno le está dando la orientación política de lo que va a ser el Estado en un futuro, un presidente de esos. Uno no puede votar por alguien que esté a favor de la destrucción afectiva y sexual. Los padres, ustedes papás, con tanto celo y empeño que cuidan a sus hijos, van a elegir personas que se los van a pervertir afectiva y sexualmente en los sistemas educativos, en los sistemas culturales, en el mismo sistema social. Van a permitir eso cuando todavía tenemos la posibilidad de elegir a Dios, de elegir la verdad, cuando todavía en nuestro país tenemos el derecho democrático de la libre elección y vamos a elegir mal, eso tendrá sus consecuencias. Y si lo hacemos después, no nos lamentemos de cómo van nuestros hijos, de todo lo que le está pasando a la niñez y lo que le seguirá pasando a la niñez, porque ahí se va a manifestar. Pero si elegimos la verdad, Dios nos protegerá, Dios nos ayudará, Dios nos respaldará. Hay gente que hoy se está defendiendo del comunismo. ¿Qué comunismo? Si ya lo tienen los criterios, ya muchos de sus hijos piensan comunistamente. El comunismo se metió hace rato en Colombia. ¿Por qué creen que el aborto está despenalizado hasta el 6º mes? ¿Por qué creen que en un país católico como Colombia hoy se permite la eutanasia? Todas esas son propuestas ideológicas del comunismo. Y la gente que a defenderse ¿de qué comunismo? Si ya se les metió dentro, se les metió en la conciencia a muchos, se les metió en los criterios, se les metió en el raciocinio y no se han dado cuenta. ¿De qué comunismo nos vamos a defender? ¿De qué comunismo? Si ya, miren cómo yo recibo papás preocupados en el confesionario, niños pequeñitos desde los 2 años haciendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque las ven, porque los incitan. El comunismo se nos metió hace mucho rato en los medios de comunicación y se les metió a muchos de los niños, se les metió a muchos de los jóvenes y ya piensan así. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La única forma de detener el mal del comunismo es a través de la conversión, a través de la oración, volviendo a Dios. Si nosotros volvemos a Dios, si volvemos al rezo del Santo Rosario familiar, ya no uno más, todos los que se pueda, si volvemos a estar de rodillas delante de Jesús sacramentado, si volvemos a amar la Eucaristía con todo nuestro corazón, el comunismo no podrá. ¿Por qué el comunismo no pudo con San Juan Pablo II? ¿Porque era muy hábil intelectualmente? ¿Porque San Juan Pablo II era un gran estratega financiero y económico y un gran gerenciador político? ¿Porque San Juan Pablo II fue un gran magíster en el desarrollo cultural, social o educativo? No.
La especialidad de San Juan Pablo II era estar postrado delante del Señor. Siempre llegaban muy temprano en la madrugada y lo encontraban postrado ante el Santísimo. Un hombre que se hacía los 4 rosarios diarios, con una actividad ministerial como la que tuvo San Juan Pablo II. 4 rosarios diarios. Y hoy las familias hemos dejado las armas que nos conducen hacia la libertad, que nos conducen hacia la paz. Esto no lo van a sacar nunca las noticias. Y esto la historia va a intentar tragárselo, pero el Espíritu Santo no va a permitir que la historia se lo trague. Por San Juan Pablo II cayó en gran parte el comunismo en Polonia. Cuando salió de arzobispo a participar incluso en el Concilio Vaticano II, Polonia era un país comunista. Pero ¿saben cuál era la fuerza de San Juan Pablo II? El amor por la Eucaristía, el amor por la Virgen, el amor por la oración, ese convencimiento que tenía ese hombre de que Dios podía detenerlo todo. ¿Por qué fue un estorbo para muchos intereses políticos mundiales? ¿Y por qué quisieron acabarlo y quitarlo del medio? Porque su fuerza era indetenible, su palabra era arrolladora, su palabra, su predicación, que daba con fuerza, arrollaba la mentira y el error. Por favor, no se dejen engañar. A muchos católicos ya el error los tiene engañados, y a algunos dirigentes católicos también. No se dejen engañar. Y no crean que todo lo que les dicen en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, viene de Dios y viene de la verdad. El maestro, el guía, el que nos enseña todo, es el Espíritu Santo. Y se recibe cuando más se ora. Cuando más caemos de rodillas delante del Señor, tenemos la posibilidad de recibir el don del Espíritu Santo. Será Él, nos lo dice hoy Jesús en el Evangelio, quien nos lo enseñe todo y quien nos lo recuerde todo. Por eso los cristianos no debemos tener miedo. Si nos esforzamos y somos fieles al Señor, Él no fallará. Él no fallará. Ese momento tan crítico que vivieron los apóstoles después de la muerte de Jesús y de la ascensión de Jesús al cielo, ¿quién fue el que los sacó de ese momento tan crítico? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comenzó a actuar, la iglesia comenzó a fortalecerse. La iglesia comenzó a crecer por el testimonio sobre todo. Por eso, pidámosle al Señor y a la Virgen que nos hagan dóciles a la gracia del Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente dócil a lo que les dicen los demás. Y hay gente sedienta de guías, sedienta de orientadores, y por eso está entregando su libertad, su voluntad y su inteligencia a lo que cualquiera le pueda decir por ahí. No nos dejemos engañar, no nos dejemos corromper. ¿Qué cuentos? ¿Quién dijo? ¿Defendernos del comunismo? La mejor manera de defendernos del comunismo es vivir en la verdad de Dios, vivir en su palabra, vivir el Evangelio, optar por Cristo. Esa es la mejor manera de defendernos de un comunismo que ya tiene raíces en Colombia. Ya las tiene. ¿Ustedes creen que todo lo que está, el contenido de los sistemas educativos en las escuelas es de qué? Puro comunismo. Y la gente, algunos cristianos católicos, que es que vamos a cuidarnos del comunismo. El comunismo ya está metido, ya no les respira en las narices, sino que se les metió a la casa y al corazón y a la conciencia de muchos. Y lo peor de todo es que no se han dado cuenta. Marx tenía era un principio en su filosofía marxista, de tantos que tuvo, pero sobre todo frente a la religión. Marx decía que la religión era el opio del pueblo y había que lograr, al modo que fuera, de ir apartando a la gente de sus creencias religiosas.
había que ir apagando a como diera lugar la conciencia de fe. ¿Ustedes por qué creen que hay gente que hoy tiene más esperanza en un político que en la Eucaristía? ¿Por qué hay católicos que tienen más esperanza en las pericias intelectuales, racionales, sociológicas que en la Eucaristía? Porque ese era uno de los objetivos del marxismo. Pero lo ha logrado bastante. Porque hay gente que ya no cree en el poder de la Eucaristía. Marx lo logró. Marx no, el demonio, a través de esas filosofías. Lo ha logrado. Y a algunos católicos ya se les metió en la conciencia y no se han dado cuenta. Hay católicos que piensan como comunistas. Y no solamente piensan, sino que obran como comunistas. ¿Por qué la Virgen, cuando se apareció, por ejemplo, en Medjugorje, una región comunista, reza en el Santo Rosario y comenzó a pedir el rezo del Santo Rosario, el sacrificio, la conversión y la oración? ¿Por qué creen que la Virgen en tan poco tiempo logró derrotar el comunismo allí? Porque el comunismo no puede con la oración. No puede con cristianos radicales, firmes en la fe, no es capaz. ¿Por qué creen? Hay muchos países europeos. ¿Cómo ha caído el comunismo y cómo se han defendido del comunismo? Haciéndole caso a la Virgen, haciéndole caso al Evangelio. Colombia fue un país próspero en fe hasta hace algunos años, ¿y sabe por qué? Pensemos en yo tuve unos abuelos santos y hoy los recuerdo con nostalgia, con admiración, convencidos de que yendo a la Eucaristía todos los días se podía lograr mucho. Pero eran convencidos. Esto no lo hacían como una prueba de laboratorio. Estos eran radicales, convencidos de que rezando el rosario en la mañana y en la noche se podía lograr todo. ¿Son mejores las generaciones de ahora? ¿Son mejores éticamente? ¿Son mejores moralmente? No, no son mejores. Porque hemos dejado eso que hacían nuestros ancestros. Ellos, y hoy hay algunos hasta sacerdotes que se burlan de esos actos que hacían muchos de nuestros abuelos. Andaban con la novenita y uno les veía esa novenita vieja, mohosa, pero la tenían hace años, porque haciéndole la novena a la Virgen, haciéndole la novena a algún santo, obtenían los beneficios. Y esa novena, yo me acuerdo, mi abuelita decía, eso no lo tocan, jueguen con lo que quieran, pero eso no lo tocan. Y era intocable, eso era sagrado. ¿Y cómo eran esas familias? ¿Cómo eran? ¿Cómo son hoy nuestras familias? Y entonces, y algunos dicen, yo no sé, yo no entiendo si es que no piensan o qué. No, vamos a defendernos del comunismo. Ya se nos metió. Desde que el católico comenzó a alejarse del Señor y a perder sus convicciones de fe, desde ese momento el comunismo ha tenido toda la fuerza para obrar. Sobre todo Lenin y Stalin, repite una mentira cuantas veces sea necesario hasta que llegue a convertirse en una verdad. Y hoy han repetido tanto las mentiras que ya la gente las acoge como verdad y la gente no se da cuenta. Pero ¿de qué nos tienen distanciados hoy? Nos tienen distanciados del Señor. Nos tienen distanciados de lo que verdaderamente acaba y destruye todos los ataques del mal. Nos tienen distanciados de los elementos más importantes que son nuestra fe. Y la gente está esperando que el fin de los tiempos, ya nos parece poco lo que estamos viendo hoy. No son solamente los desastres naturales, que los hay muchos. Los desastres morales son terribles y peores. Es tremendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces no cometamos errores. No cometamos errores cuando todavía tenemos la posibilidad de actuar en conformidad por la verdad. Un católico que se deja enseñar y guiar por el Espíritu Santo no puede elegir a quien está destruyendo la familia,
a quien está destruyendo la dignidad de la persona humana, a quien está destruyendo la dignidad afectiva y sexual, no puede optar por alguien así. Padre, ¿y qué hacemos? Es que hay que aplicar el principio de proporcionalidad, dicen algunos, porque es que no hay más vías. Nosotros en Colombia todavía tenemos muchísimas más opciones. Bueno, y además eso es un error desde la moral católica, y un error muy grande. Algunos que le apuestan a la causa de doble efecto entre dos males, eso es un error moral, un error que no va con la doctrina de la Iglesia. Incluso la Iglesia últimamente ha tenido que hacer varias aclaraciones respecto a eso, con algunas notas aclaratorias en algunos documentos respecto a la votación. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado varias orientaciones a la hora de que nosotros los católicos nos vemos es que otros países lo han vivido, y los católicos han sabido sortearse, algunos, otros no. Lo hemos vivido. Entonces la Iglesia ha sido muy clara y es muy clara hoy. Nuestra fidelidad por el Señor, nuestra fidelidad por la verdad moral, no nuestra, ni de los políticos, ni de nadie. La verdad moral está en Cristo. Cristo es el único criterio que yo tengo para saber qué es una verdad moral y cuál no. Es Cristo. ¿Sí? Lo que yo vea, lo que me propongan y coincida con Cristo, eso es verdad. Lo que no coincida con Cristo, eso no lo debo elegir. Por eso tenemos que ir cada vez más al Evangelio y aferrarnos más a la oración y al Señor. Si lo hacemos, el Señor nos garantizará la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para no equivocarnos y para no poner en riesgo también nuestra salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la